Buenos días, hoy es martes 12 de diciembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la doctora Magdalena Abad Rodas. A propósito, doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación a propósito de su último libro, que es una maravilla, una maravilla. Ayer tuve la oportunidad de recibir el par de ejemplares que usted generosamente me obsequia y empecé a leer el tercer libro de su creación bajo el título de Santos, Vírgenes y Demonios, una narración sumamente exquisita sobre sus experiencias como médica con los pacientes, tanto en las casas de salud cuanto en los domicilios. Doctora, médica de profesión, con una larga trayectoria y con una pluma extraordinaria para convertir cada texto en un poema. Así podemos definir, doctora. Cuéntenos algunos detalles, ahora sí, de esta magnífica obra que ya está a disposición del público y que fue, entiendo, doctora, presentada hace pocos días. Sí, bueno, creo que un poco en parte de esta concepción o de plasmar esta obra, yo me retiré, me jubilé hace unos 6 años, pero siempre quedó en mi espíritu, dentro de mí, esta especial sensación, esta extraña sensación de no estar cerca de la gente con quien he tratado toda la vida, de no estar cerca de mis pacientes. Yo decía y pensaba, me hace falta ese olor a hospital, ese olor a veces a los consultorios médicos que huelen un poco al alcohol, al yodo, y siempre estaba con ese vacío interior. Entonces comencé a escribir eh, la historia de algunos pacientes que marcaron mi vida, los cuales alimentaron mi espíritu también, y uno siempre carga con ellos, les lleva en el corazón. Entonces, la verdad me fue un poco difícil primero bautizar el título, pero conversando con mi hijo, él me decía, están mezcladas la vida, la biografía de tantas personas, con tantas calamidades, tanto dolor, tanta alegría y tanta ternura también. Entonces salió el nombre de Santos, Vírgenes y Demonios, eh, también basada que en la infancia, cuando uno es pequeña, en los campos, como está descrito en el libro, yo veía que muchos pacientes siempre, o los papás los ponían como advocaciones de la Virgen María, de la Virgen del Rocío, de la Virgen de la Nube, de la Virgen, bueno, de Agua Santa y todo. Entonces, claro, la mayoría de la gente en mi época, en mi generación, los pacientes que yo trataba eran de nivel medio abajo y siempre tenían su sed de los dolores o de la Santa Trinidad. Y bueno, así fue naciendo poco a poco el tema, ¿no? Y más o menos la biografía de un paciente me llevaba al recuerdo de otro, de otro, de otro. Y así se fue plasmando esta historia de santos, vírgenes y demonios. Doctora, ¿qué tiempo le tomó la preparación del libro? Sabe que no mucho. Cuando uno medio está metido en esto, últimamente con mi retirada me he dedicado un poquito a leer y a leer y veía que las palabras me iban saliendo y yo mismo me iba un poco medio riendo, medio diciendo, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy diciendo? Y entonces, como está en el libro, mi hermana Ani me apoyaba y en los primeros escritos también de las historias de familia, no sé si usted lo pudo revisar, el doctor Alberto Ordóñez Ortiz, quien fue, quien me estimuló, cada vez que leía mis libros me decía, tienes que comunicarnos porque está interesante, está jocoso, ¿no? Entonces también son biografías familiares un poquito más cercanas, historias cortas que están fotografiadas, que están ilustradas en el primer libro, en donde también hago una referencia de lo que yo pienso de mi familia Claro. cercana. Entonces, más o menos ahí fue naciendo y engranándose este tipo de escritos, si se llamen así, porque yo
Lo único que he hecho es leer un poco, ¿no? Un poco, nada más. Yo no he hecho, no sé de la literatura, no sé de la confección, ni la fabricación de las Bien, palabras, de eso. pero le ha salido muy bien, doctora, le ha salido muy bien. Muchas gracias, su Es una lectura apreciación. amena, amena, es una lectura que atrapa, apenas empieza con la lectura, le va atrapando a uno para conocer más y más y más historias del médico y del paciente con ese estilo único. Historias de familias del segundo libro suyo. Sí, es el segundo El libro. segundo libro y el primero, ¿sobre qué versó? El primero es una elegía sobre un hijo que perdí hace unos 12 años ya. Se llama Oso porque le decían Oso los amiguitos y bueno, creció como Oso. Ese libro no lo encontré a tiempo y por eso no le pude entregar, pero queda pendiente darle a usted Perfecto, mi libro. perfecto. De santos, vírgenes y demonios, con una presentación muy buena, doctora, muy buena presentación, de 60 y concretamente son 169 páginas de lectura amena, y la presentación del libro está a cargo del doctor Gustavo Vega Delgado. He leído la presentación, sumamente interesante. Permítame, doctora, dar lectura de una parte de la presentación que dice el doctor Vega lo siguiente: seguimos hojeando el libro inédito de Magdalena, a veces usando los dedos con saliva por la avidez de que las páginas no se salten de la lectura de dos en dos. Y en Martín Eliseo asoma una frase demoledora: el sexo es consuelo cuando el amor no alcanza. Frases como esta podemos encontrar en Amor en los tiempos del cólera, del premio Nobel García Márquez, y, sin embargo, lo tenemos también con otro formato y originalidad en Poetas, Mujeres de nuestro país. Doctora, el libro ya está a disposición del público. Sí, el libro está en la Universidad de la SUAY, que es la editorial que me auspició la impresión de este libro. Está en la librería de la universidad. Cuesta $10. Es un precio básico, digamos, por el asunto de materia prima nada más, ¿no? Está ya de venta. Se hizo la presentación ya oficial del libro. Sí, sí, se hizo hace unos 8 días. En la UDA. La UDA, sí. Perfecto. El libro trae un capítulo sobre visitas domiciliarias, tan caro, tan placentero, pero tan humano y sacrificado, sobre todo de los médicos de antaño. Hay las visitas a domicilio de los médicos que ya no existen en el diccionario de la medicina, pero no solo la salud está enferma, la medicina está enferma, y aquellos tiempos en donde los médicos salían a visitar a pacientes, a veces a pie, a veces en bicicleta, dice entre otras cosas la presentación del libro. Y así le pasó a usted, doctora. Pues bueno, no en bicicleta, a veces iba obviamente a pie la gente en el campo como es gente realmente que camina por sus cerros, por sus lomas, para ellos cualquier distancia es corta, ¿no? Y me decían aquícito nomás, el aquícito nomás, y yo no Lejos, iba preparada para el lejos. aquícito nomás porque me iba con zapato, utilizaba tacos, me llevaban por las lomas y atrás me seguían con la Coca-Cola que me iban dando, sedando para que siga avanzando. Entonces me exponía también a los perros que asoman entre la vegetación y me muerdan, pero el aquisito nomás siempre fue una utopía que nunca llegó como tal. Pero las visitas domiciliarias que lo podía hacer aquí en la ciudad de Cuenca, que en casas que a veces uno pasa desapercibido en tantos barrios y sin embargo sus habitantes, la gente que está dentro, tiene su propia historia y tiene cosas realmente nuevas e increíbles. Y como decía también en el libro, hay mucha bondad en la pobreza, la gente es asequible, acepta las cosas. La gente que con riqueza es gente más exigente, es gente que cuestiona todo lo que el médico le pueda recetar. Entonces, en la pobreza hay humildad, hay amor, hay aceptación, hay generosidad de espíritu
Y eso fue la experiencia que yo tuve con las visitas domiciliarias, que siempre me gustaba hacer porque precisamente yo encontraba ahí el laboratorio, el paisaje, el lugar en donde podía ver al ser humano en toda su dimensión, y los tratamientos me daban un mejor resultado porque yo como que acertaba más al paciente primero, recibir la medicación en su casa, conocernos y hacer una entrevista un poco más humana, ¿no? Lo que no se puede hacer hoy en los hospitales por el número de pacientes que asignan a los médicos, por los tiempos, por la biología, el tecnohumanismo al cual estamos asistiendo ahora, porque ahora somos con el mundo de los algoritmos, el paciente es una ficha más que tiene que ser analizada con números 1, 2, 3 y no para más. Muchos no saben ni el nombre del paciente y tampoco les interesa, únicamente la receta y cumplir con el número de pacientes asignados cada día, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia actual con la medicina. Y usted cumplió, doctor, el juramento hipocrático desde la A hasta la Z. No creo que cumplí porque el médico también estamos expuestos a la vida con su significancia, con sus errores, con sus apuros, con sus fallas, ¿no? Entonces, sí se necesita, hay errores en la vida de todo el mundo y la profesión de la medicina también tiene sus propios errores con la vida apurada que siempre de alguna manera llevamos. Así que me siento satisfecha, un poco extrañada por no hacerlo ahora que ya tengo mis años. Estoy dedicada un poquito a las plantas. Me gustaría invitarle que me vaya a Gualaceo. Hoy tengo el mundo de mis bonsáis, que es a quien son mis hijos, que ahora estoy dedicada a verles crecer, a verles nutrir, a podarles y a estar junto a ellos, porque he encontrado Me han la contado, utilidad en ellos, sí. me han contado, doctora, que tiene un mundo natural maravilloso. Me gustan las plantitas pequeñas, un poco empequeñeciéndoles a la fuerza, pero en cambio la generosidad en la pequeñez es enorme también. Es un pasatiempo hermoso, el cuidado de las plantas. A mí también me agrada Ah, esa qué parte de bien. la vida. Pero en el prólogo dicen que para los médicos que trabajan en los hospitales presenciar la muerte es un hecho trivial y sin reparo. Me esforzaba para que así fuera, pero nunca logré superar en mis adentros este delicado hilo dorado que de pronto se rompe y ennegrece la vida. Así es, así es. Creo que la humanidad va poco a poco a buscar esa fuente de la eterna juventud. Ahora usted sabe que la medicina ha adelantado tantísimo que japoneses y chinos lo que están buscando es mejorar el nivel de vida, prolongar el tiempo de vida, ¿no? Y yo creo que eso sí es una consigna o es un afán que tiene mucha fuerza actualmente, ¿no? Porque el hombre con su hedonismo y con su afán de placeres ya no encuentra en eso la satisfacción, sino un placer le lleva a otro, a otro, a otro, y eso desgraciadamente no le da lo que buscaba, sino vuelve en sí mismo. Por eso que el índice de suicidios en países con mucha tecnología es altísimo, como por ejemplo Singapur, como por ejemplo, hablemos en Suiza también, que hay equipos médicos tan adelantados, pero la gente no entiende que más allá de eso hay un mundo que le dejamos pasar por alto, que es la parte humana, la biografía de tan enorme, el universo que esconde cada ser humano. Yo creo que por ahí está más o menos la búsqueda de la solución de muchos conflictos actuales, porque la situación hoy por hoy, por ejemplo, la obesidad, la gente está muriendo de obesidad. En el año 30 que va a haber tantísimos millones de obesos, ¿no? Y más pronto la gente se muere atorada en un McDonald's, atragantada en la comida rápida que hace y no muere quizá con la fuerza que actualmente hay de los infartos cardíacos, de enfermedades vasculares, por el sobrepeso, por la mala alimentación, por la desnutrición y sobre todo por el famoso estrés, ¿no? Porque ahora ya tenemos todo a nuestro alcance, tenemos las entregas directas de la comida a casa, no nos esforzamos como antes que estamos con la casa, con la recolección, que tenía la gente menos estrés. Ahora más comemos y tenemos más estrés todavía, porque buscamos algo más y no
y tenemos sin hacer mayor esfuerzo, ¿no? Entonces la búsqueda del placer y el hedonismo está haciendo que la gente enferme más. Doctora, Ese es, ¿usted en dónde desempeñó su profesión? ¿Más en Cuenca? sí, totalmente acá, porque bueno, usted sabe, yo me gradué en el año 80, me eduqué en las Catalinas, trabajé un tiempo con las monjas catalinas, después fui al hospital regional, al Vicente Corral, después al hospital del Seguro Social, después ya pues me casé con mis hijos y el trabajo nocturno era muy fuerte para mí en el hospital del Seguro. Entonces fui a la Universidad de la SUAY y trabajé donde me jubilé también. Perfecto, Ahí me jubilé, pero conoce la dura realidad del campo. sí, exactamente. El año de medicatura rural estuve también en un hospital en el año 80 en Macas, en donde la luz llegaba hasta las 9 de la noche, los periódicos llegaban atrasados y la gente moría de patologías que eran entregadas, como diría yo, todo lo que les pasaba o la muerte era, no se complicaban demasiado porque saben que no había salida, como las picaduras de culebra que estoy justamente relatando en una de las pacientes, en donde no había el suero antiofídico y donde llegaban los medicamentos atrasados, donde los antiparasitarios se distribuían ya en Quito y llegaban acá los caducados. Entonces hubo una lucha de cero, ¿no? De cero para mí. Nació la medicina en la medicatura rural en un pueblo del oriente ecuatoriano. Como digo, en el año 80, si hacemos cuentas, son ya 40, ¿cuántos años? Sería 43 años que yo inicié mi medicina así y así logré ver más allá el drama humano en su verdadera dimensión. Así fue que inicié la medicina. Perfecto, estamos con la doctora Magdalena Abad Rodas hablando de su último libro, de Santos, Vírgenes y Demonios, que ya está a disposición del público. Este libro fue presentado en la Universidad de la SUAY, lógicamente con el aval de la UDA, con el aval de la UDA, y a más de la UDA se puede adquirir el libro en alguna librería. No, no, No. solamente en la editorial o en la librería de la UDA. Ellos tienen esa exclusividad cuando la editorial es de la UDA, lo hacen así, es su protocolo. Sí, el libro Perfecto. anterior del libro de El Jardín Interior de Historias de Familia están vendiéndose en Librimundi, que fue que me auspició en la época de la pandemia lo de mi libro anterior, el que es un poquito más grueso. eh, y claro, yo no nació para venderse el libro, pero yo estoy intensamente feliz porque sé que se han vendido 8 libros y Publicar eso un libro, doctora, me hace no es feliz. una tarea fácil publicar un libro, no. Hay que tener bastante paciencia y cariño, Así, dedicación para ir paso a paso. Lo más duro es la parte económica, ¿no? así es. Y la lectura ahora con lo del internet, la gente no se da el trabajo de leer, el tiempo para leer. Veo que los chicos actuales casi no leen mucho. Usted Qué sabe pena, que qué pena. Bueno, el libro tiene varios textos, cada texto con su título, así y es. el primer texto, doctora, titula María Encarnación de la Virgen Auxiliadora, que dice, le voy a dar lectura para que el público se vaya animando. María Encarnación es experta en relatar historias inventadas, de esas que nos llevan más allá de nuestro mundo, hacia ese inconcluso viaje de la vida que, como ventosas, nos atrapan y regresan a esa luz iridiscente, a ese abrazo suave y manso con que nos arropan las estrellas. Poesía, Sí, poesía, es una mezcla que va saliendo un poquito la así. inspiración. Como digo, vivir en el campo, atardecer en el campo, amanecer en el campo, ver la polinización de las semillas, ver plantas nuevas que uno a lo mejor no ha sembrado, ver la magia que hacen las aves en el campo, o sea, se va dando, se va engranando, se va cada vez prolongando a veces los pensamientos que se vienen.
sin que uno a veces ni siquiera esté muy detrás de ellos, se vienen. Entonces yo he estado anotando, anotando y después les he ido armando como ha ido Y, saliendo. y después de tantos vírgenes y demonios, ¿qué viene? Estoy con un libro acabado ya que se llama Experiencias de un corazón. Ese libro trata de mi permanencia en cuidados intensivos. Yo tuve un problema de infarto cardíaco muy severo. Estuve como 2 semanas en UCI y entonces fue también una experiencia muy especial que cuando regresé a casa ventajosamente Dios me permitió un tiempo más. Entonces me puse a escribir este libro que apenas yo le publiqué, le de hacer llegar a usted, licenciado, pero está acabado ya con ciertas modificaciones o cosas que a veces me acuerdo o van saliendo y les voy incrustando porque el libro no se arma de un día para otro, sino con un poquito de... eh, Es un proceso. es como una cajita que uno se acuerda de algo. A mí me pasa eso, que estoy caminando, me viene una idea y vuelvo a anotar y después en la noche estoy viendo qué anotaciones, qué devaneos, qué ha chorreado por allí y les voy armando, les voy como un rompecabezas. Entonces, El cuarto libro, doctora, saldrá el próximo año ya. sí, el próximo año, si Dios permite. Claro que va a permitir. Dice, al oficio de la medicina, trabajo que me ha dado mucho aprendizaje, muchas satisfacciones, a la presencia de mis hijos, que son la esencia para vivir. A Fausto, que gustoso sigue trabajando y no quiere desconectarse con sus pacientes que le buscan y llegan confiados desde lejos. A los brazos que me sostienen de un arcángel llamado Adrián, a la vida que me permite poder engranar estas letras. Ya está en Así es. circulación, gracias por la obra, gracias por la lectura, gracias por compartir las experiencias, gracias por darnos más ánimos, porque la vida continúa. Gracias, licenciado, a usted, que me alegro mucho que le haya gustado, como digo, la experiencia de escribir no es una tarea muy fácil y las personas que leen son muy pocas. Entonces, el hecho de que alguien se ha interesado por mí, que lea los libros, me hace mucho bien. Gracias a usted. Gracias a usted, doctora, que siga adelante, siga produciendo para el mundo de los lectores, que siempre estamos Muchas pendientes, gracias. que siempre estamos pendientes y esperando leer algo más, aunque no se pueda leer todo lo que uno quisiera. Pero en Así. fin, ahí estamos compartiendo y viviendo el mundo de las letras. Gracias a la doctora Magdalena Abad Rodas por su último libro de Santos, Vírgenes y Demonios, que ya está disponible en la Universidad de la SUAY. Doctora, gracias desde siempre y hasta siempre. Gracias, licenciado, a usted. Muy amable por su... Gracias.